Lo que es Rn, la notación Rn se refiere a la colección de listas ordenadas de n números reales, y podemos llamar a la lista ordenada n tuplas. Mirando la notación a continuación, nuestra n es igual a la colección de listas ordenadas x sub 1 a x sub n, que nuevamente podemos llamar n tupla, donde x sub j es un número real para j es igual a 1 a n. Para obtener una mejor comprensión de esto, consideremos R1, R2 y R3. R o R1 es igual a la colección de x sub 1, donde x sub 1 es un número real. Esto significa que R1 es el conjunto de todos los números reales. Geométricamente, estos serían todos los puntos de la recta numérica que he mostrado, 4 de esos puntos aquí a la derecha, y también podemos llamar a R1 R. R2 es igual a la colección de pares ordenados o dos tuplas x sub 1, x sub 2, donde x sub j es un número real para j es igual a 1 y 2. Esto significa que R2 es el conjunto de todos los pares ordenados posibles de números reales. Geométricamente, estos serían todos los puntos en el plano de coordenadas, y nuevamente he mostrado un pequeño muestra de 4 puntos en el plano de coordenadas, donde cada punto está representado por un par ordenado x sub 1, x sub 2, o comúnmente conocido como x y. R3 es igual a la colección de triples ordenados o tres tuplas en forma de x sub 1, x sub 2, x sub 3, donde de nuevo x sub j es un número real ahora para j es igual a 1, 2 y 3. Esto significa que R3 es un conjunto de todos los triples ordenados posibles, o nuevamente tres tuplas. Geométricamente, estos serían todos los puntos en 3D, y he mostrado dos puntos en 3D aquí a la derecha, por lo que de nuevo, en general, Rn es igual a la colección de ordenados listas de n números reales, que también se pueden llamar n tuplas, que son x sub 1 a x sub n, donde x sub j es un número real ahora para j es igual a 1 a n, por lo que es posible que se pregunte cómo se relaciona esto con los vectores. Ya que está tomando álgebra lineal, podemos usar corchetes angulares o matrices para representan vectores como n tuplas o listas ordenadas en forma de matriz. Un vector puede ser una matriz de fila 1 por n o una n por 1. Matriz de columnas, por lo que si consideramos el vector U, que tiene dos componentes, podemos escribir el vector usando corchetes angulares, una matriz de filas o una matriz de columnas. Porque el vector U tiene dos componentes. Vector U está en R2, y el conjunto de todos los vectores que utilizan todas las posibles dos tuplas numeradas reales o pares ordenados constituye R2. Note vector V tiene tres componentes que nuevamente se pueden escribir usando corchetes angulares, una matriz de fila o una matriz de columna. Porque el vector V tiene tres componentes, vectorial V está en R3, el conjunto de todos los vectores posibles que utilizan todas las tres tuplas numeradas reales posibles conforma R3, y luego se nota de manera más general. Vector W tiene n componentes escritos nuevamente en tres formas posibles. Porque el vector W tiene n componentes, el vector W está en Rn, el conjunto de todos los vectores posibles que utilizan todas las n tuplas numeradas reales posibles hace arriba Rn. Espero que esto te haya resultado útil.